25,5% la inflación en el mes de diciembre. Desde el gobierno nacional ven con buenos ojos a este número porque incluso pensaban podría haber sido mucho mayor. Vamos a meternos nuevamente justamente en el análisis de esta cifra. Iván Kachanowski es economista, está conectado con nosotros y vamos a hacer juntos el análisis. Iván, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rocío, ¿cómo estás? ¿Es un buen número, un 25,5%, claro, en este contexto? Bueno, depende cómo lo mires. Obviamente que siempre es en base a las expectativas que había, ¿no? Y bueno, las expectativas era que la inflación iba a ser de 30% o incluso más, entonces que haya sido menor a las expectativas es una buena señal. Ahora, dicho Sí. esto, obviamente el número no es bueno, ¿no? Para encontrar una inflación mensual del 25%, te tenés que retroceder como 33 años hasta la salida de la hiperinflación, porque son números que ves o cuando entras en una hiperinflación o cuando salís. Entonces, son números con los que vos tenés que tener siempre encendida una luz de alarma, ¿no? De que estás en territorio bastante peligroso. Bueno, es lo que dice un poco el gobierno, ¿no? Que todavía está este fantasma de la hiperinflación al acecho y que las políticas tienen que ver con eso. ¿Seguimos cerca de una hiperinflación o vos considerás que en algún momento estuvimos cerca con el análisis de las variables cerca de una hiperinflación? Bueno, a ver, si vos me preguntabas hace un año atrás, te diría, no es mi escenario principal, hoy tampoco lo es, pero no la podés descartar, digamos. Es decir, el gobierno está tratando de hacer todo lo posible para que esto baje, pero vas a tener un primer semestre bastante complicado. Es decir, enero, febrero y probablemente marzo también den con una inflación arriba del 20%, porque vienen todos los ajustes de tarifas, sinceramiento de precios, las prepagas que ya anunciaron que van a subir, ya subió el combustible. Va a subir la tarifa de gas, va a subir la tarifa de electricidad. Entonces tenés muchos componentes que van a hacer que la inflación tanto de enero, de febrero y probablemente de marzo estén arriba del 20% o cerca del 20%. Bueno, Después, sí. si se hacen las cosas bien, me imagino una segunda parte del año donde esto va bajando un poco la velocidad. Bueno, ahora vamos a hablar de qué puede llegar a pasar, ¿no? Después del primer trimestre con el tipo de cambio en relación a ese pronóstico, ¿no? ¿Qué tanto de la devaluación se trasladó a este porcentaje de inflación? Porque, recordemos, fue de un 118%, tener una inflación de un 25% parecería ciertamente, como dice el gobierno, un número bajo, pero bueno, obviamente tendríamos que meternos también en el análisis de cada uno de los rubros y de incluso de aquellos que habían remarcado ya con la disparada de mitad de año del dólar financiero e incluso del dólar blue. Sí, es que en algún punto, como inflación y tipo de cambio se relacionan y se retroalimentan, ¿no? Entonces, parte de esta devaluación es reconocimiento de una inflación que ya estaba latente y el tipo de cambio estaba atrasado. Ahora, el problema que tenés con el tipo de cambio es que este crawling peg del 2% mensual, la verdad que parece bastante bajo para los niveles de inflación que se vienen. Es decir, si vos mantenés esta política, en 2 meses vas a tener un tipo de cambio atrasado similar al que tenía el gobierno antes de empezar a ejercer el cargo. Es decir, que va a venir un cambio en política cambiaria del tipo de cambio en febrero, marzo, abril, a más tardar. Probablemente cuando empiecen a entrar los dólares de la cosecha. Algunos dicen qué tanto de este porcentaje, qué tanto de estos puntos le corresponde a Javier Milei y qué tanto a Alberto Fernández. Desde el gobierno dijeron todo esto es herencia de Alberto Fernández, otros dicen no, pará, esto tiene que ver también con la liberación de precios que hiciste, ¿no? ¿Vos cómo ves eso? Hay que decir también, yo lo mencionaba recién, si quitáramos igual el mes de diciembre del 2023, la inflación estaría en un 190%. Está claro, digamos, que hay un arrastre muy fuerte del gobierno y de las políticas económicas de la anterior gestión. Totalmente, pero hay un problema estructural ya en Argentina con la inflación. Vos fijate que cada gobierno que termina con una inflación más alta que el gobierno anterior, ¿no? Entonces, Y eso es muy totalmente. preocupante, Iván, porque ya no tenemos margen de nada. Bueno, vos vas viendo y la tendencia es al alza. Por eso ahora se empezó a hablar de este riesgo de hiperinflación. Y yo te diría que esto todavía corresponde a la gestión anterior. Es cierto que se liberaron precios, pero también es cierto que el control de precios nunca funcionó. Es decir, se ha dicho muchas veces, ¿no? Digamos, desde el Imperio Romano a la fecha de hoy siempre fracasaron. Y en el Imperio Romano te lo penaban con cortarte la cabeza, tenías pena de muerte si no respetabas el precio de así todo. No funcionó. Entonces los controles no funcionan. Entonces, Porque lo que no está los respetaban. el,
Y bueno, pero ¿por qué no lo respetaban? Si la pena era la muerte, es decir, algo evidentemente no cerraba, digamos, porque digamos, no es que era una pena menor, era una pena que terminaba con tu vida. Y así todo había que salir, porque no funcionan, porque te generan escasez, porque te empiezan a faltar los productos, porque no cierran los números y si no, las empresas terminan quebrando. O sea, si funcionara, deberíamos estar muy bien, porque nos encanta intervenir precios y no es el caso. 251% fue la inflación para alimentos en el 2023, casi 40 puntos, ¿no? 40 puntos por encima del índice de inflación general. ¿Qué se hace con eso en este contexto de desregulación de precios y con la otra cifra ya desactualizada del nivel de pobreza en Argentina superior al 40% también? Eso es más preocupante porque los que están en situación de vulnerabilidad miran más ese número que el índice de precios, ¿no? Digamos, es decir, sus ingresos están destinados más que nada a cuestiones de alimentos. Entonces, en el fondo, en un contexto en Argentina donde tenés una pobreza que rondará el 46%, no sé si más, tenés que mirar más ese número que el índice de precio de inflación, lo cual te agrava la situación. Y fíjate, también estaban controlados y así todos subieron más que el promedio. Claro, claro, está claro. Volvamos a eso que mencionábamos recién, ¿no? Dicen que en marzo debería haber una tendencia tal vez de una inflación con un 1 adelante, ¿no? Es decir, ya bajar del 20 y pico, ir al 15, al 19, al 12, al 13, por el tema justamente de no tener que llevar a cabo una nueva devaluación, ¿no? En ese momento donde puede ingresar el grueso de los dólares producto del agro. ¿Cómo ves eso? Yo creo que sí, que vienen 2 o 3 meses de inflación por ahí todavía sin el 1, como decís vos, de 20 o alrededor de 20, que de marzo a junio probablemente ya empecemos a bajar todavía de 2 dígitos y creo que la expectativa de gobierno, expectativa no quiere decir que se cumpla, es la expectativa, es que empecemos a tener inflaciones de 1 dígito nuevamente. Obviamente que esto está atado a un montón de cuestiones que van a ir pasando a lo largo del año, que ocurre en el Congreso, si pasan las leyes y no pasan, si pasan, qué tanto se negoció, qué tanto no, es decir, hay un montón de cuestiones que acá te van a jugar. Claro. ¿Cómo ves también esa discusión? Dijeron, fue Manuel Adorni, ciertamente es protagonista, no todas las jornadas de esa conferencia de prensa, donde, bueno, da a conocer, ¿no?, los lineamientos de la jornada. Dijo, por ejemplo, que la disparada de los dólares financieros estaba relacionada con la incertidumbre en lo político, ¿no? Y un poco responsabiliza a aquellos que todavía no le dan luz verde al proyecto de ley Ómnibus y, bueno, también posteriormente a la aprobación del DNU. Puede que haya algo de eso, te diría que obviamente que cuando hay incertidumbre, porque vos no sabés qué va a ocurrir, la gente se cubre en el dólar y eso estaba ocurriendo, pero también es cierto que vos tenés la deuda comercial con importadores que estaban lanzando estos nuevos bonos, el BOP real, y como no eran atractivos, salvo la última licitación que cerró ayer, pero la de las 2 semanas anteriores, como no pudieron ser atractivos, los importadores decidieron ir al contado con liqui, y eso te pone la presión al alza, entonces también tiene que ver con una especie de falla que hubo las primeras 2 semanas de no lograr que este nuevo bono sea atractivo para evitar la presión sobre el dólar. Entonces, no creo que el dólar responda a una sola variable. Sí, que no se termine de definir todavía qué va a ocurrir, obviamente que puede influir, pero por la incertidumbre. Pero bueno, son temas delicados que hay que discutir y llevar el tiempo que tenga que llevar. ¿Con qué pensás que tiene que ver que este bono no tuvo el éxito que esperó el gobierno? Ciertamente hubo 3 licitaciones nada más, pero de todos modos esperaban una mejor adhesión. Bueno, las primeras 2 fueron muy malas, pero esta última creo que fue muy buena. Las primeras 2 juntaron alrededor de 60 millones de dólares y en la de ayer llegaron casi a 1.100, o por ahí andaba. Y tiene que ver con que las primeras 2 semanas la brecha era menor y esto cierra si la brecha es un poco más alta. Y como el dólar empezó a subir y la brecha era mayor, entonces eso volvió más atractivo para los importadores esto. Y el otro factor que te influye es la paridad, porque hay un mercado secundario de estos bonos, es decir, a cuánto se compra y a cuánto se venden estos bonos en el mercado secundario. Y eso retomemos eso, Iván, porque nosotros hablamos acá con muchos empresarios y hay algunos que pareciera, digo, que
que ya debería, pero incluso no terminan de tener en claro cómo funciona la colocación de estos bonos, cuando ellos en definitiva cobran los dólares que les dejó la deuda con el gobierno anterior. Digamos, el problema que veo en el instrumento es que al momento de venderlo en el mercado secundario no hubo match, ¿no? Digamos, es decir, algunos querían vender a un precio, otros querían ofrecer un precio menor, entonces no se operaba en ese segundo mercado, y si no se opera en el segundo mercado es un instrumento que vos no te lo podés sacar de encima, ¿no? Y eso te genera riesgo, entonces vos querés ver, bueno, cómo Claro. evoluciona eso. Y como esto se va a emitir o a entregar hasta finales de enero, digamos, tenés todavía 2 semanas o 3 para decir, bueno, veamos cómo se acomoda esto, si van a dar nuevos beneficios o no. Entonces me parece que se pusieron en una posición hasta la semana anterior, no esta, de, bueno, sentémonos y veamos qué pasa, todavía hay tiempo. Se volvió un poco más atractivo, algunos empezaron a comprarlo. Bueno, quedan 2 semanas más todavía, o 3, ¿no? 2 semanas más. Iván, te agradecemos el contacto y que nos hayas traído también tu análisis. Gracias. Gracias a ustedes. Iván Kachanowski pasaba economista. Bueno, inflación del mes de diciembre, el análisis también de lo que viene.